Hola, buenos días. El huracán Ian podría ser ya el más devastador de los que ha afectado al estado de Florida. Ni siquiera se sabe el número de muertos que podría haber provocado exactamente. Algunas cifras hablan de 15, otras advierten de que podría haber muchas más. Lo que sí es seguro es el rastro de destrucción que ha dejado a su paso y que continúa avanzando por Carolina del Sur y Georgia, aunque la fuerza de sus vientos han disminuido a los 120 km/h. Miles de personas siguen atrapadas en sus casas inundadas. Más de 2,5 millones de personas siguen sin energía eléctrica, incomunicadas porque algunas carreteras están intransitables. Solo los helicópteros han podido acudir al rescate de muchas de ellas. Las inundaciones han dejado miles de personas sin casa, sobre todo en el oeste de la península. Aunque Ian ha pasado de categoría 4 a 1, las Carolinas y Georgia se preparan para sentir su fuerza en forma de inundaciones, marejada o fuertes vientos. Mientras, en Cuba, el país sigue paralizado 5 días después de Ian. Oficialmente se reconocen 3 víctimas mortales. Bueno, y aquí en España ha sido la semana de los impuestos, un tren al que prácticamente todas las comunidades autónomas se han subido, incluido donde gobiernan los socialistas, después de que Madrid y Andalucía, del PP, arrancaran la locomotora. Incluso el gobierno se ha visto arrastrado a hacer su propia propuesta fiscal, que recoge también bajada de impuestos, aunque solo para quienes cobren menos de 21.000 euros. El debate sigue abierto, también en Canarias, donde el gobierno anunciaba ayer, sin especificar cómo, medidas de rebaja fiscal a las rentas más bajas. Y un centenar de jóvenes malagueños se prestó a un experimento muy probable en estos días, estar 3 semanas sin móvil. Vaya, ni olerlo. Lo que empezó provocando entre ellos ansiedad e inseguridad derivó en muchos casos en beneficios personales, como el descubrimiento de nuevas aficiones. Eso sí, cuando el experimento se acabó, todos volvieron a su móvil con avidez. Hablaremos con los investigadores de este proyecto. Bueno, y vamos a comenzar con la nueva masacre en Ucrania sobre civiles por parte de las autoridades rusas. Les advertimos que las imágenes que van a ver a continuación son duras e indignantes. El ejército de Putin atacó esta mañana un convoy de civiles, personas desarmadas, que solo trataban de escapar de Zaporilla, una de las 4 regiones que Rusia prevé anexionarse justo hoy, tras la celebración del referéndum ilegal. Al menos 23 personas han muerto. Además, hay casi una treintena de heridos. En Mykolaiv, al sur del país, 3 personas han muerto también tras el impacto de varios misiles en el mismo centro de la ciudad. Y en Dnipro, un bombardeo sobre 2 edificios y un mercado ha provocado 4 muertos, 2 de ellos niños. Matanzas que llegan justo en el día en el que Putin va a confirmar la anexión de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, territorios hasta ahora ucranianos, para poder alegar la falacia de que está defendiendo territorio ruso. Es la carta con la que se han levantado este viernes los ciudadanos de las 4 regiones que pretende anexionarse Rusia. En este decreto se hace constar que, por voluntad del pueblo y de acuerdo con las leyes de derecho internacional, Gerson pasa a formar parte de la Federación Rusa desde este 29 de septiembre. Lo firma el mismo Vladimir Putin. La ONU contesta con dureza. En este momento de peligro debo subrayar mi deber como secretario general de defender la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de la ONU es clara. Cualquier anexión de un territorio estatal por parte de otro Estado como resultado de la amenaza o el uso de la fuerza es una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, manifestaba Antonio Guterres. Estados Unidos nunca reconocerá los reclamos de Rusia sobre el territorio soberano de Ucrania. Este llamado referéndum fue una farsa absoluta. Los resultados fueron fabricados en Moscú y la verdadera voluntad del pueblo ucraniano es evidente todos los días, ha contestado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Japón anuncia que tampoco tolerará ningún intento ruso de cambiar unilateralmente el statu quo por la fuerza y advierte que tomará medidas enérgicas contra Rusia.
Pero Moscú ignora las reiteradas advertencias de la práctica totalidad de la comunidad internacional. En la Plaza Roja de la capital rusa ya está todo preparado para celebrar la anexión de las zonas ocupadas. Antes, en el Palacio del Kremlin, tendrá lugar la firma de los acuerdos para el ingreso de los nuevos territorios en Rusia. Bueno, y desde la pasada medianoche, Finlandia prohíbe la entrada de turistas rusos a su país. Con esta decisión del gobierno finlandés se cierra la última ruta terrestre de acceso directo a la Unión Europea para la población rusa, justo cuando miles de ellos buscan huir del reclutamiento forzoso en la guerra de Ucrania. Bruselas da un paso más para aliviar la crisis energética. Hoy va a presentarse un nuevo paquete de medidas que se aprobará para tratar de aliviar temporalmente y de aplicación inmediata provocar un ahorro generalizado del consumo eléctrico, que se calcula en un 10%. Además, darán el visto bueno a un impuesto a los beneficios extraordinarios de las petroleras y pondrá un tope de precio a las renovables, como medidas de emergencia para aliviar los disparatados precios de la energía. A la salida de la comisión, la vicepresidenta tercera del gobierno de nuestro país, Teresa Rivera, aseguró estar decepcionada porque considera que estas medidas se quedan cortas con respecto a lo que Europa necesita. Bueno, y nos vamos al continente americano. Antes de ocuparnos de Ian, porque hay elecciones en Brasil. Los comicios son este domingo. Anoche tuvo lugar el debate con los principales candidatos, con insultos entre ellos, entre los favoritos, Lula y Bolsonaro. Nada tem contra o meu governo, nada. Deixe de mentir, tome vergonha na cara, Lula. Deje de mentir, acusaciones de haber gestionado como una pandilla la crisis del COVID. Bueno, con todos los sondeos en contra, hay que decir, Bolsonaro ha tratado de acortar distancias con su principal opositor, Lula da Silva. El nerviosismo es palpable en la campaña del candidato ultraderechista. Él y sus aliados cuestionan incluso el sistema de urnas electrónicas y también a los jueces electorales. La tensión es tal que se ha prohibido llevar armas durante el fin de semana electoral para evitar incidentes. Bueno, y vamos ahora a ver una imagen en directo que nos llega desde San Agustín. Esto es Florida. Ahí ven cómo el mar está batiendo todavía con fuerza, no tanta probablemente como en los últimos días, ese muelle de esta localidad en el estado de Florida, en Estados Unidos. En los últimos días lo han pasado mucho peor. Ahora poco a poco se va retirando de esta zona el huracán, que con menos fuerza va hacia otros estados al norte de este. Bueno, el huracán Ian ha dejado un enorme rastro de destrucción en el estado de Florida, donde el número de fallecidos podría superar la veintena. El presidente de Estados Unidos ya lo califica como el huracán más mortífero de la historia de este estado. Fíjense en este ejemplo de la fuerza del huracán, a dónde han llegado las embarcaciones prácticamente en medio de las zonas residenciales, en una de las ciudades costeras más afectadas. Pero las infraestructuras están comprometidas también gravemente. Es imposible llegar a muchos sitios por carretera y han tenido que utilizarse helicópteros. El nivel de las aguas ha sido tan alto, prácticamente los 2 metros de altura, que muchas calles se encuentran ahora mismo de esta manera, totalmente inundadas. También las grandes infraestructuras, como este puente, se han venido abajo, pero la combinación de viento y fuerte oleaje, unas localidades costeras en su mayoría, son las culpables de ese derribo. También nos llegan imágenes y testimonios de la situación caótica que se vive para actos cotidianos. Como poner gasolina, cerca de 3 horas ha tenido que esperar esta mujer. Las colas para abastecerse son kilométricas, es el menor de los problemas. Hay mucha gente que lo ha perdido todo y cerca de 2 millones de personas que están ahora mismo sin luz ni electricidad. Son muchos los locales y barrios de Florida donde que nada se parecen a lo que eran antes de la llegada de Ian. Son las secuelas del paso de Ian por Florida. El huracán ha dejado zonas totalmente irreconocibles, techos desprendidos, barcos volcados y viviendas cubiertas de agua.
Algunos vecinos incluso han tenido que hacer uso de sus kayaks para poder salir de casa. Otros, sin embargo, lo han perdido absolutamente todo. Luis aún no sale de su asombro por la devastación. I am 67, lived here 5 years. Tengo 67 años, viví aquí 5. Ahora se ha ido, está todo bajo el agua, relata. We got out the door, swam out the door as the water was here. Nadamos hasta la puerta mientras el agua estaba aquí, dice David, residente en Fort Myers. Los daños materiales son gigantescos, muchas carreteras han quedado destruidas y circular por la ciudad es prácticamente imposible debido al nivel del agua. Cubiertos hasta las rodillas, este grupo de hombres trata de poner un vehículo en marcha. Ian podría estar entre los huracanes más costosos de la historia del país, con pérdidas de decenas de miles de millones de dólares. Ahora son los estados de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte los que se preparan para el impacto. Bueno, nos vamos ahora mismo hasta Miami, donde es bien temprano. En Orlando, en esta localidad de Florida, se encuentra Edwin Roberto Díaz González, periodista que está precisamente, como decimos, en Orlando, en el estado de Florida. ¿Qué tal, Edwin? Buenos días. Saludos, buenos días, Roberto. Gracias por contactarnos. Estamos bien, claro, conmocionados por todas estas imágenes, por impacto de Ian aquí en Florida Central también, donde nos encontramos. Por supuesto, el impacto ha sido mayor en otras latitudes y estamos también, somos, además de que relatores de lo que ha sucedido, también víctimas periféricas, ¿no? De todo lo que ocurre. También somos espectadores y no salimos tampoco de la sombra y de la emoción. Edwin, sabemos que sobre todo ha golpeado el huracán a la zona oeste de Florida. ¿También hay Orlando, donde veo que tú ahora mismo estás recorriendo algunas de sus calles? Sí, claro. Estamos justo en la calle en este momento haciendo varios reportes de televisión en vivo. Y vamos ahora a una zona afectada. Sí, ha habido inundaciones. Nosotros tenemos la estación, trabajamos para la estación precisamente en Altamonte Springs, que queda a 12 minutos de Orlando. En Orlando ha habido inundación, también en la zona donde está la estación, Altamonte Springs y otros condados cercanos a Orlando como Sanford. Vimos bastantes inundaciones, restaurantes impactados, destruidos a la orilla del mar. El viento todavía en horas de la tarde era bastante importante. Nosotros, en cuanto pudimos salir de casa por razones de seguridad, así lo hicimos. Y pues el estrago en Orlando también se sintió. En el área de Kissimmee tenemos que señalar que es un área de mucha población hispana. En esa área hubo bastante estrago, mucha gente que lo perdió todo, que su casa quedó completamente anegada. Y hay bastantes historias dramáticas en esa zona. Kissimmee, digamos que a una media hora de Orlando, aquí en Florida. Roberto. Por último, Edwin, ustedes están acostumbrados a los huracanes. Lo cierto es que vienen a recibir por lo menos uno por año, pero ¿recuerdas uno tan fuerte como este? Sí, claro. Al menos aquí en Orlando golpeó categoría 1. Los vientos de este no se asemejan a otros recientes. De hecho, en la zona de Tampa sí que no ha habido antecedentes, que es precisamente como dices en el oeste. En esa zona no había antecedentes de esto en 100 años. Así lo dijeron las autoridades. En un siglo no había recibido esa zona, la bahía de Tampa, bastante turística, el impacto de un huracán con semejante magnitud de 4 grados. De nivel 4, rayaba el nivel 5, es decir que faltaban apenas una velocidad que incrementaba apenas 2 kilómetros por hora agregados a los que ya tenía para que llegara a los 5, y la devastación en Tampa sí que no tiene antecedentes en un siglo, es decir que es mucho, nunca se había vivido aquello. Y precisamente decía la gobernadora, la autoridad de la zona, que por tanto tiempo fueron afortunados y que ahora
tocaba vivir este trago tan amargo para toda esa población, Roberto. Bueno, pues Edwin, te agradecemos que hayas hecho un parón en tu trabajo para contarnos la situación que se vive ahora mismo allí en Orlando, en Florida. Muchas gracias y cuídate mucho. Para servirle. Bueno, pues esta es la situación, testimonio directo, y eso que estamos en una zona donde el huracán golpeó un poquito más flojo que en toda la zona oeste, porque Florida se ha visto afectadísima por este huracán, que también, recuerden, afectó a Cuba. Precisamente en La Habana, anoche pasaba esto. En diferentes puntos del país resuenan las caceroladas, crece el malestar entre la población que reclama que se restablezca el suministro eléctrico. Ojo que en Cuba llevan con cortes eléctricos ya varios años, pero esto se ha agravado. Además hay que tener en cuenta la galopante crisis económica que atraviesa el país y la situación de incertidumbre ya a nivel global. El gobierno de Díaz-Canel pide paciencia y comprensión ante el apagón. Vamos a ver si podemos conectar con Ariana Ramos, que vive en North Naples. Esto está solo a 15 minutos de una de las localidades más afectadas, que se llama Naples. Ariana, además, ha tenido que pasar esta situación con un bebé a punto de llegar. Ariana, ¿cómo te encuentras? Hola, bueno, son las 5 de la mañana, no, las 6 acá de la mañana. Bien, gracias. Bueno, estás mismo en una de las zonas más afectadas, ¿también sin suministro eléctrico? Sí, tenemos, no tenemos luz en ciertas zonas yo vivo en la calle Immokalee. Es una de las calles principales y es una locura sin los semáforos. Hay mucho accidente de carro. Claro, los vientos han llegado a los 240 kilómetros por hora. Aquí nunca, por suerte, hemos tenido que sufrir una situación así, pero me imagino que soportar algo así pues habrá sido terrible. Además, se habrá llevado muchísimas casas por delante, ¿no? Claro, las casas por acá cerca, a 15 minutos quedaron bajo el agua. Muchos mensajes en Facebook buscando a sus familiares. Había tiburones en algunas calles en Fort Myers, estaban nadando entre las calles, pues salieron del mar. ¿Cómo? ¿Tiburones en medio de la calle? Sí. Bueno, pues ya esa es otra imagen que nos da una idea de cómo está la situación, porque claro, todo esto son zonas costeras, vemos que hay incluso muchas embarcaciones que se han puesto en medio de la calle, porque ahí a lo mejor en medio de una calle hay un canal de agua, digamos que está a ras del mar en muchas ocasiones, en muchos lugares, ¿no? Sí, claro, tú puedes ver en los canales de agua, porque tenemos muchos lagos, tenemos muchas lagunas, manglares, puedes ver camionetas, partes de casa, y definitivamente en todas las calles hay muchas palmeras tiradas y pues es imposible accesar a algunas de las calles más afectadas. Ariana, hay muchas zonas donde ni siquiera han podido llegar los equipos de rescate. ¿Cómo se están organizando los vecinos ante esa situación? ¿La comunidad se han organizado ustedes de alguna manera? Sí, por ejemplo, en mi caso, ahorita que estoy embarazada, una amiga está alojándonos en su casa. Ella, gracias a Dios, no perdió luz. Entonces, estar en una zona donde de por sí es muy caliente, es difícil estar con los chiquitos adentro, encerrados. Hay mucho mosquito, mucha agua. Claro, debe ser una situación muy, muy difícil. Bueno, Ariana, te queda una semana para dar a luz. ¿Es niño o niña? Es un niño y también se llama Ian. ¿Se va a llamar Ian? como el huracán. Bueno, pues en cierta manera sí, porque... Yo le gané el nombre. Ha nacido un niño junto con el huracán y es así. Muy bien, pues que vaya todo bien, Ariana, y muchas gracias por atendernos. Mucha suerte. Gracias, hasta luego. Bueno, nos estamos tratando de imaginar esa imagen de tiburones nadando
entre las calles, lo que eran por lo menos antes calles de la ciudad y que nos ha relatado Ariana desde allí. Bueno, vamos a mostrarles otra imagen en directo. Es la que ven de este muelle. Esto está en el oeste de Florida. Esto es una de las zonas más afectadas por el huracán. Y ahora mismo vemos que la situación no es tan mala, aunque el mar se muestra muy bravo y vemos que ese puente, aparentemente frágil de madera, por el momento ha resistido. Bueno, Samuel Biener es experto de Meteorred. Samuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Ha empezado Ian a perder fuerza o todavía puede recobrar energía por Georgia y por las Carolinas? Así es, ha recobrado un poquito de fuerza salir de nuevo al mar, ¿no? Y de nuevo en las últimas horas ha alcanzado la categoría de huracán. Sin embargo, no se espera que llegue a esos estados con tanta fuerza, con ese poder destructivo como lo ha hecho en el oeste de Florida. Sin embargo, estábamos diciendo antes que estas zonas son zonas acostumbradas a huracanes. Vaya, cada temporada de huracanes pues igual reciben alguno, pero con esta fuerza parece que no lo recordaban, ¿no? Así es. Ian podría ser el huracán más destructivo que haya afectado desde que hay registros a la zona oeste de Florida, ¿no? Prácticamente llegó rozando la categoría 5 a la zona de Tampa, ¿no? Es posible que en un futuro incluso pueda ser considerado categoría 5, como ha pasado con otros huracanes, porque algunos vuelos de reconocimiento, algunos datos, en algunos momentos daban vientos sostenidos superiores al umbral de esa categoría, ¿no? Por tanto, es una situación devastadora y además hay que tener en cuenta que gran parte del estado de Florida se encuentra prácticamente a nivel del mar y bueno, está muy condicionada, muy azotada por estas lluvias intensas, el viento y sobre todo por la marejada ciclónica que hemos visto estas imágenes tan impactantes en los últimos días. Sí, Samuel, eso te iba a decir que si esto era un huracán de fuerza 4 y todavía hay de fuerza 5, no quiero pensar cómo tienen que ser los de fuerza 5, si es que ha habido alguno. Bueno, Ian ha estado rozando la categoría 5, prácticamente se ha quedado a 2 millas del umbral de categoría 5, ¿no? Pero insisto, yo creo que es posible que en un futuro le otorguen categoría 5, como ha pasado con otros huracanes. Categoría 4 o 5 es un fenómeno que es muy devastador, sobre todo para una zona como Florida, porque como comentaba, es una zona pantanosa, llana, y cualquier mínima subida del nivel del mar, en este caso con las marejadas ciclónicas asociadas al huracán, pues puede ser catastrófico, ¿no? Y también están las lluvias torrenciales y el viento huracanado. Es una región muy expuesta a estos fenómenos y si encima de esta magnitud como Ian, pues el desastre es aún mayor. Claro, y además que ha ido llevando ese desastre por cada país por el que ha pasado. República Dominicana, bueno, en Cuba todavía no se han recuperado de los destrozos, hace ya 4 días que pasó por allí. Así es, Ian ha aprovechado las aguas cálidas del Golfo de México para reforzarse, ¿no? Este año hasta hace una semana no habíamos tenido muchos huracanes, por tanto había mucho potencial, mucho calor acumulado en esta zona, en el mar, ¿no? Por tanto, ha permitido a los huracanes que han transcurrido en esa zona, en ese sector, reforzarse bastante, como ha pasado con Ian o, por ejemplo, hace unos días con Fiona, que también fue un huracán excepcional. Oye, Samuel, por último, ¿todavía se esperan más huracanes? ¿Estamos todavía en temporada de huracanes o ya este podría ser de los últimos? Podría ser de los últimos intensos, pero bueno, Ian ha sido un huracán excepcional, pero hasta en las próximas semanas todavía podrían desarrollarse algunos ciclones tropicales. Es difícil que sean tan intensos como Ian, pero el riesgo está ahí, ¿no? Y bueno, más este año que se está mostrando la temporada de huracanes un tanto irregular, ¿no? Poco tardía, ya lo normal es que a partir de octubre baje bastante la actividad. Decían que se había despertado el Atlántico un poco tarde, pero se despertó con fuerza, ¿no? Así es. Bueno, Samuel, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues esto es lo que le queríamos contar sobre este huracán que está arrasando allí por donde pasa. Una pausa y volvemos con más asuntos que les interesan. No tardamos.
Tema sin duda de la semana, los impuestos. Ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, contraatacaba las iniciativas de las comunidades autónomas del PP con el anuncio de un paquete de medidas fiscales que contempla una rebaja del IRPF para rentas de hasta 21.000 euros. Además, el Gobierno ha creado, Elena Díez, el denominado impuesto de solidaridad a los más ricos. Sí, el Gobierno cambia su estrategia fiscal y baja el impuesto a las personas de clase media y baja y lo subirá para las personas que más ganan en este país. Lo más destacado es la tasa a las grandes fortunas. Se verán afectados todos aquellos que cobren más de 3 millones de euros anuales. Según datos del Gobierno, esto serán más o menos unas 23.000 personas de este país. ¿Con esto qué hace el Gobierno? Pues va a generar unos ingresos de 1.500 millones de euros anuales. Estamos hablando que estas medidas se van a prolongar durante 2 años. Pero además hay más cosas que se han anunciado en esa comparecencia de la ministra en el día de ayer. Por ejemplo, a partir de ahora todos los trabajadores que ganen menos de 15.000 euros anuales se verán exentos de pagar el impuesto de la renta sobre las personas físicas. Por otro lado, el tipo de las rentas de ahorro subirá en un punto de un 26 a un 27% a todos aquellos que ganen más de 200.000 euros anuales. Y también se verán beneficiados de la rebaja del IRPF todas aquellas rentas que lleguen hasta 21.000 euros anuales. Este impuesto de solidaridad se articulará como un tributo temporal para los años 2023 y 2024 y lo abonarán los contribuyentes con una riqueza neta superior a los 3 millones de euros. Una persona no tendrá que tributar por IRPF si está por debajo de esta cuantía de mínimo de tributación de 15.000 euros. Un trabajador que hoy gana 18.000 euros se ahorrará 746 euros al año con esta medida. Ampliar este beneficio fiscal para el 50% de los trabajadores, una medida que les va a suponer un ahorro de 1.881 millones de euros. Estas medidas adoptadas por el Gobierno son, sin embargo, insuficientes para muchas comunidades autónomas que han decidido poner en marcha sus propias rebajas fiscales. Elena. Sí, varias comunidades autónomas han optado por esta opción de reducir ellos mismos sus impuestos para combatir así la inflación. Todo comenzó cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, eliminaba el impuesto sobre el patrimonio. A esto le han seguido el resto de comunidades autónomas donde gobierna el PP, como Castilla y León, Galicia, Murcia o también Castilla y León. A esto se une también País Vasco, donde gobierna el PNV, y también se une, sorprendentemente, la Comunidad Valenciana, donde gobierna el Partido Socialista. Ahí también se reducirán más aún los impuestos. Todo esto ha generado bastante controversia y ayer en Canarias, ¿qué pasará? Pues han anunciado que también se va a reducir el IRPF, aunque esto será ya de cara al año que viene. Ante esta situación, el presidente del Partido Popular Nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que estas medidas son insuficientes. El Gobierno lleva hablando muchos meses de que no se pueden bajar los impuestos y de forma improvisada, pues esta semana ha dicho que está dispuesto a bajar algunos impuestos. Nos pronunciaremos con detalle, para no improvisar, sobre el contenido de alcance de esta decepcionante y escasa bajada de impuestos, y que además no afecta al ejercicio 2022, cuando justamente es el ejercicio con mayor dificultad. Los alimentos no van a bajar y por tanto el Gobierno sigue teniendo la cesta de la compra más alta de los últimos 40 años. José Miguel González es director de consultoría de Corporación 5. Vamos a hablar con expertos a ver qué les parece este debate en torno a los impuestos. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿bajar los impuestos es bueno o es malo? Depende, es decir, una modificación impositiva ahora, desde el punto de vista determinado, es selectiva y necesaria, sobre todo porque estamos en un contexto de inflación creciente. Hemos de recordar que los impuestos ciertos que se sufragan, se abonan para sufragar los gastos de los bienes y servicios públicos, como no podía ser de otra manera, pero también generan un coste estructural a nuestra economía. De hecho, el 9,5% del Producto Interior Bruto prácticamente son impuestos. Entonces, en este caso concreto, ya se había anunciado por parte de determinados analistas que la política monetaria no iba a ser suficiente para
para paliar los efectos de la inflación y que sería necesario incorporar la política fiscal. Ahora bien, tampoco una bajada generalizada pudiera ser la solución, porque también comprometería, como decía antes, la situación de una peor sufragación de los gastos de los bienes y los servicios públicos. Claro, bajar impuestos pone en peligro la sostenibilidad de la administración en el sentido más amplio. Bueno, realmente a la Administración lo que la pone en peligro es la falta de eficacia en la gestión de los recursos públicos, no la recaudación en sí. Y aparte que hay otro mantra que no siempre se da, que depende de la elasticidad de la demanda, que es que no siempre que se bajan los tipos de interés hay una menor recaudación, todo lo contrario. Puede suceder que determinados tipos de interés e impositivos se disminuyan y se incremente, por lo tanto, la propensión marginal al consumo y, por lo tanto, al final la resultante es un incremento de la recaudación. Yo más me preocuparía de por qué las personas quieren o no abonar los impuestos, es decir, y más me preocuparía por la eficacia o la falta aparente de eficacia en velocidad y en gestión que la propia Administración pública pudiera estar manifestando. Bueno, pero hay una pregunta que parece lógica, es decir, si se recaudan menos impuestos, ¿de dónde se va a recortar o de dónde se va a quitar a lo que iban destinados esos impuestos, ¿no? Es que por eso digo que bajar tipos impositivos no significa mermar la recaudación. Y, por otro lado, el disminuir la recaudación propia genera más dinero en la economía privada y esa economía privada, a su vez, genera mayor volumen de operaciones y, al final, pues genera un incremento de las circunstancias de mejora de la recaudación. Ahora mismo, los diferentes niveles de la Administración pública, más por lo sucedido después de 2020, necesitan corregir los déficits públicos. Es algo completamente comprensible, incluso con una eliminación de las reglas de gasto que actualmente disfrutamos, que probablemente a finales del 2023 y en el 2024 ya se vuelvan a poder instaurar. Eso, junto al endeudamiento, también puede significar otro tipo de maniobra. ¿Y de dónde se consiguen recursos que no tienes propios? Pues justamente de ahí, de la deuda. Por algo ya tenemos más del 100% de nuestro PIB es deuda. Bueno, pues José Miguel, vamos a preguntar a alguien que está declaradamente a favor de la bajada de impuestos, que está con nosotros. Gracias, José Miguel. Él es Octavio Cabrera, abogado, asesor fiscal y socio director de Cabrera Rodríguez ETL Global. Octavio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto. Bueno, Octavio, usted piensa que bajar los impuestos va a permitir recaudar más a medio plazo. Pero ¿cómo es esto? A ver, si recaudamos menos, ¿cómo se consigue más? Bueno, querría hacer primero una precisión. Es decir, con las nuevas noticias de ayer estamos hablando de rebajas en el IRPF en la tributación directa. Mis comentarios iniciales en estos días iban referidos básicamente a la posible eliminación del impuesto sobre patrimonio y sucesiones. En estos dos casos concretos de impuestos sobre patrimonio y sucesiones, sí que es evidente, y además yo lo circunscribía particularmente a Canarias, que la eliminación o bonificación de esos dos impuestos tiene un efecto incentivador de la inversión en Canarias y, consecuentemente, al conseguir más inversión en Canarias, pues recaudamos más por vías de tributación indirecta, ITP y HIC, y por vías de tributación IRPF, cuota autonómica. Esto en lo que se refiere a estos dos tipos de impuestos, y quería precisar además que tengamos en cuenta que el impuesto sobre el patrimonio pues solo existe en la actualidad en Suiza, en Noruega y en España, en nuestro ámbito. Y esto también va a colación con que en el paquete de medidas que conlleva esta reducción de IRPF también se está planteando el gravar los grandes patrimonios. Y es ahí donde digamos, incide mi comentario de estos últimos días. Es decir, gravar patrimonios o gravar sucesiones sí que tiene un efecto disuasorio en dos sentidos. Por un lado, lo que ocurre es que dejamos de recibir inversores que están dispuestos a gastar, a invertir, a trasladarse aquí, a tributar en IRPF, a tributar por ITP y por IHIC en cantidades sobradamente mayores que las que se pudieran recaudar por sucesiones y patrimonio. Eso por un lado. Y gravar esos grandes patrimonios a partir de 3 millones netos, gravar por tener, no es gravar por ganar, es gravar por tener, pues también tiene un efecto disuasorio en cuanto que más que probablemente producirá la fuga de capitales. Yendo a la reducción de impuestos en el tramo de IRPF, Roberto, sí que te diría que reducir la tributación a las rentas más bajas pues es razonable dentro de las políticas fiscales que cada gobierno quiera implementar y, desde luego, fomentará probablemente el consumo de esas rentas más bajas y probablemente lo que se deje recaudar por un lado se recaudará por tributación indirecta.
Octavio, el impuesto a los ricos, del que se habla, el impuesto solidario, Sí. que le ha llamado también, Sí. no sé si has calculado o hay un cálculo de cuánto puede suponer, qué cantidad puede suponer para las arcas públicas. Bueno, si te digo la verdad, Roberto, algo he leído esta mañana sobre eso, pero creo que nos tenemos que quedar con la reflexión. Es decir, la reflexión sobre este tipo de impuestos no es lo que se va a recaudar. Mi reflexión es lo que se va a dejar de recaudar. Es decir, imponer este impuesto pues, puede tener una cierta repercusión pública y generar una determinada recaudación, y puede ser una medida muy interesante desde el punto de vista de impacto ante la opinión pública, pero en realidad lo que ocurre, y perdona que de nuevo derive esto hacia Canarias, pues lo que ocurre es que los grandes patrimonios que invierten en Canarias, al amparo de nuestra fiscalidad REF, que es la mejor fiscalidad empresarial de Europa, y eso no tiene ninguna duda, pues no van a acompañarla de traslados de residencia efectiva a nuestras islas, lo cual lleva en paralelo. Pero sí parece lógico, Octavio, sí parece lógico que en un sistema fiscal progresivo quien más tenga aporte más, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo diría que quien más gane aporte más, ¿no? Que quien más gane aporte más no le veo ninguna discusión. Podemos hablar de la progresividad de los impuestos que gravan de la tributación directa, de la obtención de renta. Sí, por supuesto, es progresivo y así está reconocido además en nuestra Constitución. Y así debe de ser. Ahora, gravar por tener ya es otra cosa, Roberto. O sea, gravar por solo tener es otra cosa. Porque lo que puede ocurrir es que estas personas dejen de tener porque se van. Entiendo. Se van a otro lado o dejan de invertir y crear más riqueza a través de su contribución al crecimiento económico. Octavio, muchas gracias por atendernos. Me alegro de saludarte. Nada. Buenos días, un placer. Bueno, hay un país que ya ha bajado los impuestos, pero quizás se han pasado en la rebaja. Eso al menos opinan los mercados, a juzgar por el desplome de la libra después de que el Fondo Monetario Internacional criticase la estrategia de la recién nombrada primera ministra, Liz Truss. El banco de ese país se ha visto obligado a intervenir. El Banco de Inglaterra interviene de urgencia para atajar la crisis. La entidad bancaria entra en acción para comprar bonos de deuda pública y frenar así la caída de la libra. La medida llega después de las duras críticas del Fondo Monetario Internacional a la primera ministra británica por su agresivo plan fiscal. Lejos de recular, Liz Truss se defiende. Fue la decisión correcta y debemos seguir asegurándonos de generar crecimiento económico, dijo en una entrevista. El plan económico del gobierno funcionará, insiste el ministro del Tesoro del Reino Unido, a pesar del caos del mercado. Los partidarios del proyecto de Truss acusan al FMI de promover políticas económicas demasiado convencionales. En el lado opuesto, los laboristas piden a la primera ministra que reconsidere su postura. Afirman que el aviso es muy serio y añaden que la bajada de impuestos planteada por el gobierno está haciendo huir a los inversores. Las familias ya están notando las primeras consecuencias. Varios bancos han dejado de ofrecer hipotecas debido a la volatilidad de los intereses. Bueno, volvemos a las islas. Endesa ha comunicado hace unos minutos que todo el suministro eléctrico está normalizado después del paso de Hermín, pero en algunos lugares, en algunas islas, siguen padeciendo los efectos de la borrasca. En Gran Canaria, por ejemplo, siguen cerradas algunas carreteras. Una de ellas es la Gran Canaria 210, que une Artenara con la Aldea. En principio, la apertura de ese tramo, Estefanía de Blasio, va a tener que esperar. Las primeras estimaciones de los técnicos dicen que esta carretera, el tramo que todavía se encuentra cerrado, puede tardar en volver a abrirse por lo menos 2 o 3 meses. Eso si es declarada obra de emergencia, como está pidiendo el municipio de Artenara. Vamos a hablar con Paco Díaz, él es uno de los vecinos afectados por el cierre de esta carretera. Buenos días, Paco. Usted tiene abejas en la aldea y entonces se está viendo afectado por este cierre porque tiene que dar prácticamente la vuelta a la isla. Casi, sí, la verdad que tengo que ir muy lejos porque la carretera aquí son 28 kilómetros y el otro día para desplazarme, porque tengo una abeja y quería estar tranquilo porque a ver cómo estaba, me tuve que desplazar nada más que andar 125, 126 kilómetros.
Eso de ida más la vuelta, que son más de 2 horas y media. Sí, más porque luego había mucha piedra en la carretera y si antes tardaba 2 horas, pues ahora se tardan 3 o 4 porque hay mucha piedra, tiene que ir muy despacio y con cuidado. Claro, usted es el ejemplo, pero son muchos los vecinos que también tienen que ir a la aldea y les supone, desde luego, dar la vuelta. Aquí abajo, porque hacemos mucho lo mismo de aquí que de arriba, de Artenara, que desde la aldea, pues nos perjudican mucho, no a mí, a muchos. Claro, ¿y qué le parece que cada vez que llueva un poco fuerte se tenga que cerrar? Casi siempre, y no hace falta llover mucho para cerrarla. La verdad que esta carretera se cierra con bastante frecuencia. Pues muchas gracias, pues vamos a ver qué es lo que pasa con esta carretera, que cada vez que llueve, como decimos, se tiene que cerrar por desprendimientos. Está con nosotros Jesús Díaz, el alcalde de Artenara. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, yo comentaba al principio que si se declara la obra de emergencia tardará como mínimo 2 o 3 meses. Ayer hubo una reunión precisamente para hablar del problema que tiene. Eso es lo que me comentan los técnicos, que la lluvia, ellos consiguieron abrir el paso, quitar los desprendimientos que hubieron, pero hubieron varios descalces de muros y es un peligro. Entonces tiene que sanear ahora esos muros y arreglar esos muros. Y claro, tiene que declararse la obra de emergencia, intervención del Cabildo declare la obra de emergencia para poder actuar lo antes posible. Si no, hay que licitarlo, todo lo que conlleva. Pues nosotros estamos exigiendo que se declare de emergencia para que se abra lo antes posible, ya que esta carretera afecta a muchos vecinos, porque Artenara y la aldea son pueblos hermanos, se puede decir. Mucha gente emigró a la aldea, hay mucho nexo de comunicación entre unos y otros y no es necesaria. Y aparte, para el turismo, somos Patrimonio Mundial de la UNESCO y por aquí suben muchos turistas y bajan muchos turistas. Claro, esta es popularmente conocida como la carretera de las presas. Y ahora mismo, con estas lluvias, benditas lluvias, pues todo el mundo quiere venir a ver las presas, quiere tal, y al final es economía que nos quedan en estos municipios de cumbre. Y por eso exigimos que se abra lo antes posible. Pues muchas gracias por habernos atendido. Pues por el momento habrá que armarse de paciencia y ver si finalmente el Cabildo de Gran Canaria declara la obra del tramo de esta carretera de la Gran Canaria 210, que une el municipio de Artenara con el de la aldea, declara la obra de emergencia y puede estar abierta por lo menos antes de que acabe el año. Gracias, Estefanía. Bueno, vamos a ver qué nos tienen preparados nuestros compañeros de Ponte al Día, que están a punto de llegar. Wendy, Pedro, a las puertas del fin de semana ya, ¿eh? Qué cerquita lo tenemos. Afortunadamente, Roberto. Bueno, hoy en Ponte al Día estamos de cumpleaños y no precisamente de ninguno de nosotros dos, sino de, bueno, pues la abuela de Canarias, Antonia Hernández, una vecina de Santa Brígida en la isla de Gran Canaria, que cumple hoy nada más y nada menos que 109 años. Vamos a poder comprobar en directo pues esa calidad humana y esa fortaleza que tiene esta Gran Canaria, pero no solo fiesta, tenemos también más asuntos en Ponte al Día. Bueno, seguimos festejando porque hoy se celebran los Santos Ángeles Custodios. Bueno, o lo que es lo mismo, para que ustedes lo entiendan, el patrón del Cuerpo Nacional de Policía. Y vamos a conocer cómo lo celebran los efectivos de la Policía Nacional, los agentes, así que estaremos en directo con ellos. Y también vamos a conocer la historia que está detrás de los conocidos chorros de Epina en la isla de La Gomera. Todo esto, mucho más, y como siempre pendientes a la última hora, Roberto, aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Como cada día. Feliz fin de semana, compañeros. Bueno, y ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Se atreverían a pasar 3 semanas sin móvil? Muchos jóvenes les responderían probablemente que ni 3 ni horas. Y no solo jóvenes, pero son ellos, entre 15 y 24 años, los participantes de un proyecto de investigación que estudia el síndrome de abstinencia, en algunos casos literal, que les provocó la ausencia del móvil. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto, de este experimento muy duro, sin duda, para muchos de estos jóvenes, que ha propuesto Pedro Farias, es investigador principal del proyecto y catedrático de periodismo. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. Ni un WhatsApp, Pedro, ni un emoticono. Bueno, prácticamente ninguno. La inmensa mayoría lo cumplieron y es algo que estoy convencido que a ti y a mí y a la mayoría de la audiencia nos costaría mucho pasarnos una semana sin esa navaja suiza que es el dispositivo móvil, ¿no? Que ya sirve para todo. Exactamente, y eso que los que tenemos cierta edad recordamos una vida sin móvil que tampoco estaba tan mal. ¿Es más difícil para los jóvenes de quitarse durante un tiempo del móvil?
mucho más difícil. El por qué hemos hecho este experimento está dentro de un proyecto que es mucho más amplio, en el que participa no solo la Universidad de Málaga, que es quien lo lidera, sino la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad Complutense, la Universidad de Viena, en Austria, la Universidad Portuguesa. Era para saber cómo utilizan los jóvenes las redes sociales para informarse. Y como necesitábamos saber cuál es el comportamiento a través del móvil, porque el móvil es el dispositivo que utilizan y las redes sociales, el elemento a través del que reciben información, bueno, pues quisimos saber cuál era su comportamiento diario a través de ese dispositivo, ¿no? A través del dispositivo móvil. Y los pusimos, bueno, pues durante 3 semanas, les pusimos un pequeño programa espía en el teléfono móvil y estuvimos controlando cómo lo utilizaban durante la primera semana, qué es lo que pasaba después cuando les dijimos, señores, se ha acabado, ya no pueden utilizarlo más, y a ver de qué manera buscaban alternativas, esas que nuestra generación pues las tiene más claro para la hora de informarse o a la hora de orientarse, porque ellos ya utilizan el GPS y el Google Maps y elementos similares para incluso moverse por las ciudades de un punto al otro, el contactar con los amigos, nosotros llamamos por teléfono, ellos ya no lo hacen, ellos utilizan las redes sociales, o quedábamos de un día para otro o incluso para 3 o 4 días por delante, elemento que tampoco lo hacen, ¿no? Bueno, y eso es lo que en la tercera semana, cuando volvieron a recuperar su dispositivo móvil, eran elementos que nos decían que habían echado mucho de menos y que no sabían, ¿no? Encontraron muchas dificultades para adaptarse. Habrá que ver los resultados de ese estudio, pero así a priori, ¿percibieron efectos positivos en su conducta o algún cambio de hábito llamativo? Sí, sobre todo quizás el más importante, igual que nosotros, a efectos de esa investigación que digo más grande, en el que se van a analizar a 9.000 adolescentes en toda España, el dato más importante es que fueron conscientes del abuso y del enganche, la adicción que tienen al teléfono móvil, que casi de manera compulsiva lo utilizan pues, de una manera constante en todas las facetas del día. La famosa procrastinación, que se puso el término tan de moda, pero es una realidad, es el no centrarte en una única tarea y estar realizando 2, 3, 4 tareas a la vez, y una de ellas muy habitual, y seguro que algunos de los que los oyentes que ahora mismo están viendo el programa también hacen, es ver la televisión a la vez que estás contestando elementos de redes sociales, o incluso estás en una conversación personal y estás también pues utilizando el dispositivo móvil, o de forma compulsiva lo primero que haces por la mañana es mirar el teléfono móvil. En fin, ese elemento, ese comportamiento compulsivo, ellos lo evidenciaron y hubo cierto propósito de enmienda, aunque volvieron a consumos pues casi previos al experimento, pero sí que la garantía, o por lo menos la concienciación de que se tenían que racionalizar el uso. Bueno, pues nos alegramos de ese experimento, de esas conclusiones previas. Estaremos atentos a los resultados. Gracias, Pedro, por atendernos. Buenos días. Estupendo, muchas gracias a vosotros. Bueno, miramos ahora hacia África. Después de 3 temporadas sin lluvia, los expertos en clima y agricultura alertan a los gobiernos y las agencias gubernamentales de que hay que asistir a países como Somalia, Etiopía o Kenia, donde la sequía está poniendo en riesgo no solo a las personas, sino a las especies de animales salvajes únicas en el mundo. Es la desoladora imagen de la cebra de Grevi. La peor sequía de Kenia en 4 décadas ha matado ya al 2% de esta especie en 3 meses. Desde junio han muerto 40 cebras, que es la cantidad que se esperaría que muriese en todo un año. Este funcionario dice que trabajan duro las 24 horas del día para asegurar que la especie sobreviva. Se trata de una cebra más grande de lo común, con rayas más estrechas y orejas más anchas. Es la especie más rara del mundo y está en peligro de extinción. De las 3.000 que quedan, 2.500 están en Kenia. Las alimentan con heno vertido sobre una mezcla de melaza, sal y calcio. Pero no son los únicos animales silvestres con problemas de supervivencia. También se han registrado 50 elefantes muertos o desaparecidos. Si la próxima temporada de lluvias vuelve a fallar en África o no hay intervención para proteger sus vidas, muchas especies podrían desaparecer. Bueno, esto que ven, ese sonido, es el de un glaciar derritiéndose. Son glaciares suizos que, según los expertos, se han derretido más que nunca. Calculan que en los últimos 12 meses han perdido el 6% de su volumen. A este ritmo, calculan que en 2100 el 80% del volumen de los glaciares probablemente haya desaparecido. La saison de fonte n'est pas encore. Bueno, pero nos queremos despedir en clave positiva. Lo hacemos con el musical que ayer se presentó en Madrid. Una propuesta semana en la capital de España que es ni más ni menos que Cantando bajo la lluvia.
Y esta sin duda es su escena más icónica. Llega a la capital después de haber triunfado en Barcelona, un homenaje por el 70 aniversario del estreno de esta película, que si no la han visto, la tienen que ver ya, aunque bueno, la mayoría yo creo que somos conocedores de esta película. Una buena propuesta para este fin de semana, por ejemplo, ¿eh? Les dejamos con Ponte al Día. Volvemos el lunes a las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Feliz fin de semana. Down the lane with a happy refrain, singing in the rain. I'm happy again. I'm dancing and singing in the rain.